se necesita, un ácido nucleico se necesita específicamente que mantener un grado importante, que es en el caso, por ejemplo, de permitir la estructura, que obviamente va a estar presente en esta situación, como por ejemplo, ¿no? El carbono y el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forman parte de los ácidos nucleicos, pero aquí le vas a agregar el fósforo. Qué importante es el fósforo, muchachos, porque le va a dar la condición de fosfato para que estas moléculas puedan específicamente tener una estructura. Por eso, las unidades se van a llamar nucleótidos, ¿sí? Las unidades. Esto es un nucleótido, por ejemplo. Pero también existe otra estructura llamada nucleócido, ¿ya? Nucleócido, que solamente se forma con esta estructura que se llama base nitrogenada, más esta estructura que son las bases nitrogenadas, más el azúcar. O sea, si yo le quito el fosfato, esto se llama nucleócido. Si yo le pongo esto, se va a llamar nucleótido, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Y luego que el enlace que tienen estas se va a llamar fosfodiéster. Y es sumamente importante porque el fosfodiéster va a permitir, ¿qué cosa? Que las estructuras estén completas, o sea, el enlace esté estructurado, esté importante, y sobre todo, que van a tener las funciones más importantes, que es conservar y poder, obviamente, ya sea tener el material genético y expresar la información hacia la descendencia. Es por eso que aquí, en el núcleo, se van a, obviamente, albergar la mayor condición que podría tener la célula en este aspecto, que es el aspecto de guardar el material genético para que se pueda, obviamente, utilizar en la descendencia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar con esto. ¿Qué son los nucleótidos? A ver, sería bueno, esto de aquí, supongo que lo tienes en la ficha, ¿ya? Este es el nucleótido, pero me gustaría, por favor, que copies esto de aquí o le tomes una fotografía, ¿ya? A esto de aquí para poder explicar. ¿Está bien? Ahora, los nucleótidos son constituidos por una base nitrogenada. ¿Dónde se encuentra la base nitrogenada? Aquí. Esta es la base nitrogenada. ¿Está bien? Se encuentra un azúcar pentosa, esta parte de acá. Y se encuentra el ácido fosfórico, que es esto de aquí, a base del fósforo, obviamente. Pero las bases nitrogenadas, o sea, esto de aquí, va a estar compuesta por dos componentes importantes, las púricas y las pirimirínicas. Las púricas, que obviamente es la adenina y la guanina, que son sumamente importantes, debido a que se va a mantener pues un margen en el cual pues se utiliza un criterio sumamente importante que es, a ver, vamos a explicar aquí. En las púricas se utiliza el criterio de poder albergar las bases primarias, que obviamente son las que tienen que estar dentro del ADN o el ARN. O sea, en el ADN o en el ARN tú vas a encontrar igual adenina y guanina. Pero en el caso de las pirimirínicas, no todos van a ser iguales. Por ejemplo, en el ADN encuentras a la citosina y a la timina, pero no al uracilo, porque el uracilo le pertenece al ARN. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que si yo voy a copiar una cadena de ADN y van a tener bases nitrogenadas, solamente tienen adenina, guanina, citosina y timina, no uracilo. Si fuera una cadena de ARN, tengo adenina, guanina, citosina, pero ya no la timina, porque acá tengo al uracilo. Esa es la diferencia entre el ARN y el ADN. Pero no solamente es la única diferencia, también en el nivel del azúcar. Mira. Este azúcar pertenece a los que tienen 5 átomos de carbono, por eso le llaman pentosas. ¿Sí? En el caso del ARN se va a llamar ribosa. En el caso del ADN se llama desoxirribosa. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque esto ayuda, obviamente la desoxirribosa ayuda a mantener el equilibrio. ¿Cómo se dice el equilibrio? A ver, te explico. Mantener los objetivos importantes que es, obviamente, el conocimiento de saber, pues, específico quién le va a respaldar al ácido nucleico. Si es en el caso del ADN, la desoxirribosa le tiene que causar, pues, la carga energética, ya que es un glúcido. Y en el caso de la ribosa, como es un glúcido también, le va a entregar un componente energético para que pueda, obviamente, llevarse a cabo la estructura de las cadenas de ADN o ARN.
Acá tenemos, por ejemplo, las bases nitrogenadas, que los hemos partido en púricas y en pirimidínicas, ¿sí? En este caso, pues tenemos a la adenina, a la guanina, y tenemos en las pirimidínicas a la citosina, a la timina y a la uracina. Qué importante, ¿por qué? Porque esto va a beneficiar mucho a lo que es el aspecto, ¿ya? Específicamente de qué? A lo que es el aspecto de transmitir, no solamente por el componente energético, sino también poder estructurarlo a base de estas bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque esto le va a servir como dice su nombre, como base para la creación de las moléculas de ADN y ARN. Entonces, esto de aquí sería bueno que le tomes un pantallazo, ¿sí? Para poder nosotros, obviamente, tenerlo en cuenta en el cuaderno, ¿ya? Me gustaría, por favor, que le tomes una captura si es que estás utilizando tu celular, ¿sí? O en el caso, pues, de que estés utilizando tu computadora, también le puedes tomar captura, ¿ya? Sigamos. Tenemos aquí, por ejemplo, a la clasificación que tiene los ácidos nucleicos. Este es el primer componente importantísimo que los vas a encontrar en los libros específicamente como DNA. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que el ácido desoxirribonucleico, que es obviamente el componente importante aquí, va a dar un margen esencial. Te explico específicamente cuál. A ver. Forman cadenas de polinucleótidos, obviamente, porque mira, estás viendo aquí que son obviamente cadenas que van a permitir, pues, específicamente esta estructura, ¿ya? Son cadenas. Aparte de eso, también los márgenes que son importantes, como en el caso, por ejemplo, de, vamos a especificar, ¿sí? En el margen de, para poder tener una estructura del ADN, yo necesito primero mis bases nitrogenadas. Adenina con la timina, ¿sí? Se van a unir por medio de un enlace doble. La citosina con la guanina se van a unir por medio de un enlace triple. Va a estar acompañado siempre del azúcar y de los fosfatos, que son los conectores para que se pueda dar esta cadena. Ahora, esto de aquí es la estructura del ADN. Pero esto va a seguir bajando, 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 para que se den las famosas codificaciones. Pero, profe, si yo empecé con la timina, la adenina, entonces yo puedo ser citosina guanina, pero también puedo ser adenina timina, o guanina citosina, o timina adenina, o adenina timina. Estos códigos, que parece, resulta muy, pero muy, obviamente, complicado para nosotros, ya que nosotros no tenemos esta manía de poder estudiar la genética específicamente de los seres vivos, hace que la codificación, pues, se mantenga de esta manera. Mira, si te das cuenta acá en el gráfico, mira, acá hay bases nitrogenadas, ¿sí? Que obviamente se van a juntar, se van a adherir por estos componentes, ¿sí? Se van a adherir por estos componentes, ¿ya? Y van a formar la cadena de doble hélice. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que obviamente descubrieron esta cadena? La respuesta sería Watson y Crick, que son obviamente ganadores del premio Nobel, son los que descubrieron la cadena de doble hélice del ADN. O sea, quiere decir que estos estudiaron esta cadena y pudieron especificarnos específicamente esto. La especificación en el caso de las bases nitrogenadas, el azúcar y el fósforo, es de acuerdo a los estudios que se tiende a desarrollar cuando analizamos esta cadena. Es sumamente importante, ¿sí? Así que acá tienes para que también le tomes un pantallazo, ¿sí? Y obviamente puedas colocar la información precisa del ácido desoxirribonucleico. Ahora, dice que las bases nitrogenadas se pueden unir mediante enlaces de puente hidrógeno. Eso sí es cierto, porque lo que tú estás analizando, lo que tú estás viendo aquí, en el caso de los enlaces, ¿ya? Específicamente son puentes hidrógenos, ¿ya? En este caso. O sea, los puentes hidrógenos son específicamente aquellos que van a adherir a las bases nitrogenadas. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque las bases nitrogenadas son aquellas que al momento de adherirse van a formar una estructura. Y a eso le vamos a llamar codificación. ¿Sí? Es por eso que tenemos muchos códigos genéticos de los cuales, pues, obviamente tenemos que conocer cuál es el que nos pertenece, ¿no?
¿Cómo puedo hacer eso, profesor? Fácil, haciéndote un examen de ADN, ¿no? Que es obviamente es importante para saber la estructura molecular que tiene. Claro que hay algunos que se hacen exámenes de ADN para lo que es la paternidad y hay otros que se hacen para poder analizar algún tipo de muestra específica dependiendo del organismo que tenga. Entonces, esta cadena de doble hélice se parece mucho a una escalera de caracol, mira, ¿no? Sus peldaños, ¿no? Que obviamente le llamaron así, también escalera de caracol, por obviamente la secuencia que tiene esta estructura. Sumamente importante, ¿sí? Hasta aquí. A ver, preguntas en el chat, ¿ya? Por favor, atentos. A ver, ¿cómo se llama, ¿ya? ¿Cómo se llama el fosfato que está presente en el nucleótido? ¿Cómo se le llama a ese fosfato que está presente en el nucleótido? ¿Sí? ¿Cómo se le llama? A ver, por favor. En el chat, por favor, escríbeme. ¿Cómo se le llama? ¿Sí? ¿Cómo se le llama a, eh, obviamente, cómo se le llama al fosfato que está presente? ¿Sí? No se le puede llamar ni ADN ni ARN. ¿Cómo se le llama al fosfato? Escucha bien la pregunta. ¿Cómo se le llama al fosfato que está presente en las cadenas de ADN? Exacto, muy bien, Alarcón. Muy bien. Alarcón, Barja. ¿Quién más, por favor? No, Góngora, te equivocaste. Corrige. Otro. Vamos, participen, por favor. Utilicen el chat. Utilicen el chat. No, Marca, te confundiste. Otro. Tampoco, porque Ampuero estás colocando el enlace, no el nombre del fosfato. ¿Cómo se llama? Tampoco, porque el ATP es un componente energético. ¿Cómo se llama el fosfato que está presente en el nucleótido? A ver, la respuesta, como algunos compañeros han mencionado, es el ácido fosfórico, ¿sí? Ácido fosfórico, ¿ya? Ácido fosfórico. Entonces, vamos a nombrar, ¿ya? ¿Ya? Específicamente, vamos a nombrar específicamente las estructuras que tiene el ADN, ¿sí? Atento, por favor, porque en la siguiente diapositiva te voy a volver a preguntar. Tenemos el fósforo, que es el ácido fosfórico, el azúcar llamado desoxirribosa y las bases nitrogenadas, partidas en púricas y pirimidínicas. Las púricas, como te estaba explicando, son púricas, adenina y guanina. Y las pirimidínicas son citosina, timina y uracil. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, mira, este es un nucleótido. ¿Ya? Este grupo fosfato se llama ácido fosfórico. Este azúcar se llama, obviamente, dependiendo de la estructura, porque acá te están diciendo nucleótido. Y el nucleótido pertenece a la unidad estructural del ADN o del ARN. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿no? Mira, el ácido nucleico tiene que tener una cadena de nucleótidos para configurar recién el término ácido. Quiere decir que tiene que tener cadenas de estos, varias cadenas para poder ser considerado ácido nucleico. Por ejemplo, ¿no? Mira, acá tenemos un rompecabezas de lo que es el ADN, ¿no? Si yo voy a juntar a la timina y a la adenina y lo voy a incluir en dos enlaces importantes, ¿sí? Si lo voy a incluir en dos enlaces importantes, esto obviamente es un factor fundamental debido a que se tiene pues algo importante que es el enlace covalente, que es lo que se está uniendo, es algo importante. ¿Por qué? Porque es un enlace de puentes de hidrógeno. Ahora, ¿por qué se necesitan los hidrógenos aquí? Acuérdate que en la estructura del ácido nucleico te dije que también tiene hidrógeno. Entonces, si hay hidrógeno, hay oxígeno, hay nitrógeno y hay carbono, pues entonces considerado como CHON. Pero el fosfato ya viene a ser pues otro componente que le va a dar obviamente la secuencia a todo esto. ¿Sí? Importante, ¿por qué? Porque tienes al azúcar, tienes al ácido fosfórico y sobre todo, ya específicamente pues tienes a los enlaces
hidrógeno, que son llamados puentes de hidrógeno, y las bases nitrogenadas. Ahora, cosa distinta pasa con el ARN, muchachos, ¿sí? El ARN es totalmente distinto porque, a ver, te explico. El ADN tiene, obviamente, una dificultad, ¿sí? Una dificultad que es, obviamente, pertenecer a un tipo de cadena específica, ¿sí? Pero que solamente va a ser una cadena simple, ¿se entiende? Una cadena simple. Del cual, pues, esta cadena simple va a manifestar lo siguiente. Sus bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina y uracilo, y a comparación del ADN, este solamente tiene una sola cadena. Por eso al ADN le dicen dos cadenas de polinucleótidos, pero en cambio al ARN le llaman una sola cadena de polinucleótidos. Y eso es importante porque hay que tener en cuenta, fíjate por favor en la estructura del ARN, hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este aspecto, pues, hay específico, este aspecto, manifiesta, ¿ya? La ocurrencia de que este no va a tener un enlace propio, ¿sí? Porque acuérdate que aquí nosotros teníamos un enlace llamado puentes de hidrógeno. Entonces, estos enlaces hacen que esto de aquí, pues obviamente, bueno, simplemente no haya una unión, y al no tener una unión no tendría por qué, pues, específicamente tener un margen esencial en este aspecto, ¿no? Es por ende que nosotros, pues, utilizamos al ADN como un complemento primordial por el genoma que tenemos, y al ARN solamente lo complementamos para que copie la información del ADN, debido a que este no tiene enlaces, y al no tener enlaces es más fácil que se pueda copiar información del que sí lo tiene. Es por eso que aquí voy a mostrarte los tipos de ARN. Vamos a empezar con el primero, mira. Este es el ARN, este es el ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿sí? Es el que copia la información, obviamente, del ADN, por eso le llaman ARN mensajero, y al copiar la información, va a transportar dentro de estas partes, transporta los famosos ribosomas. Entonces, cuando hay esta particularidad, hay que tener en cuenta que los ribosomas cumplen una función, que es la síntesis de proteínas. Entonces, como va a haber esa función, específicamente el ARN mensajero tiene que copiar la información, pero a la vez también transportar esa síntesis. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿No lo puede hacer simplemente copiar y irse? No, es que así no funciona, porque hasta la persona que copia algo de alguien que sí lo ha hecho bien, tiene dificultades, porque hay momentos donde cuando se está copiando la información se ve otras palabras, otro tipo de aprendizaje. Entonces dicen, pero yo no entiendo nada de esto, pero igual lo copio. Claro, la clásica, ¿no? Copiar todo, sin leer. Pero en este caso el ARN no puede tomar eso, porque si copia mal la información del ADN, vienen las malformaciones genéticas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquellos que pueden salir en vez de 5 dedos, 6 dedos, otro que puede salir una oreja de más, otro que puede inclusive hasta tener órganos reproductores de más, como en el caso, por ejemplo, de algunas personas que han tenido dos órganos reproductores masculinos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Ahora dirán, profesor, pero los dos van a funcionar. No funcionan los dos. Uno es simplemente un proceso mutante del otro. Es por eso que este ARN mensajero tiene que especificar que al copiar la información tiene que ser exacta. Si no es exacta, no funciona. Después de copiar la información del ADN, sigue el ARN de transferencia. Cuando yo voy a transferir específicamente esto, voy a tener en cuenta un objetivo. Primero, que los aminoácidos, que obviamente son niveles proteicos, gracias a la proteína, pues se puede obviamente hacer muchas cosas dentro de la estructura de la cromatina que pertenece al ADN, tiene que existir aquellos que sintetizan estos componentes, ¿sí? Pero en este caso, como es una transferencia, se van a unir a los aminoácidos para poder formar proteínas en los ribosomas. O sea, quiere decir que se necesita una ayuda extra para poder obtener mucha más carga de lo que normalmente tengo.
Es por eso que el otro ARN es completamente ribosómico. O sea, aquí necesitamos de este componente, que es el ribosoma, para que pueda, ¿qué? Para que pueda mantener el nivel, obviamente, de la síntesis de proteína, del cual se caracteriza específicamente. Entonces, si ya tenemos esto, vamos a cumplir un proceso que se llama la síntesis de proteína. ¿Sí? Qué importante es esto, porque la síntesis de proteína va obviamente a beneficiar, ¿ya? Específicamente, ¿qué? Beneficia, ¿ya? Los niveles de los cuales se van a apreciar. Presta atención. Acá hay un proceso de replicación. Replicación significa que se está manipulando el ADN o el ARN. El ADN pasa por un proceso llamado transcripción. Acuérdate que el ARN mensajero copiaba esta información. Entonces, en la transcripción, ¿qué es lo que pasa? El ARN mensajero está copiando la información del ADN para ser trasladada, porque es un mensajero, tiene que trasladar la información, por medio de una organela llamada ribosomas, que son los que van a sintetizar, ¿qué cosa? La síntesis de proteínas. Como que, por ejemplo, aquí me están dando para comprar 10 kilos de papa. Cada kilo está 2 soles, ¿ya? Son 20 soles que me están dando. En este caso, los 20 soles serían la transcripción, pero yo tengo que obviamente llevar el producto que compré. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo ese producto, pues específicamente tengo que tener en cuenta quién es que me va a trasladar ese producto. Yo lo puedo hacer, ya, pero no lo hago porque quiero, simplemente porque tengo que moverme, tengo que caminar y mis piernas van a comenzar a tener un movimiento. Pero si yo no quiero caminar, ¿cuál sería la herramienta que sería para ir a mi casa? Pues tomar una moto, un carro, ¿no? Dependiendo del lugar. Entonces, en esas circunstancias, el ribosoma tendría que apoyar. ¿Por qué? Porque acuérdate que él sintetiza proteína. Y si hay una síntesis de proteína, el ARN mensajero llevó bien la información porque hubo un complemento energético que lo apoyó para que éste pueda trasladar la información genética. Es por eso que aquí te he puesto un cuadro de comparación. Este cuadro de comparación específicamente es aquel cuadro que va a permitir entender más que todo cuáles son las características principales que tiene el ADN y el ARN. Por ejemplo, ¿no? El ADN va a tener, pues, específicamente un azúcar que se llama desoxirribosa. Esto sí, por favor, cópienlo, tómenle fotografía, ¿no? Captura de pantalla, porque esto es importante para mí. Esto y la siguiente diapositiva. Tenemos aquí entonces la desoxirribosa, que es el azúcar, ¿sí? Específico, el azúcar. Y en este caso tenemos el ARN, que también tiene un azúcar llamada ribosa, ¿sí? Ribosa. Ahora, en este caso, las bases nitrogenadas que van a acompañar a estos aspectos, hay que tener en cuenta uno. Primero, que las bases nitrogenadas tienen que acompañar estos aspectos. ¿Para qué? ¿Cuál es la unidad del ADN? La unidad se llama nucleótidos. Acuérdate de eso. Nucleótidos. ¿Sí? Nucleótidos. ¿Ya? En el caso de la unidad del ADN, la unidad sería específicamente, si te estás refiriendo al ácido nucleico, porque el ácido nucleico, su unidad es el nucleótido. La unidad del ADN viene a ser específicamente la carga genética que tiene. Eso sería la unidad del ADN. ¿Sí? En este caso, la unidad serían los cromosomas. ¿Sí? Porción mínima del ADN serían los cromosomas. ¿Ya? Sigamos. Entonces tenemos aquí esto, ¿no? Desoxirribosa, tenemos las bases nitrogenadas, ¿no? Que obviamente pues van a ser características en cada una de estas estructuras. En las cadenas solamente tenemos la diferencia entre 2 y 1, y en las bases nitrogenadas tenemos la diferencia entre la timina y el uracilo, ¿no? Cada uno pertenece a una estructura. La estructura espacial, que obviamente se puede ver por medio de un microscopio, es permitir pues que la estructura del ADN tenga una doble hélice, o también conocida como la escalera de caracol, ¿sí? En este caso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta específico, ¿no? Los grados que se va a mantener esto, y sobre todo, ¿no? Este aspecto, ¿no? Que si yo tengo una doble hélice, simplemente la ribosa
¿no? El ARN, perdón, va a tener un solo enlace, una sola cadena. Pero en el caso del ADN, el ARN va a tener pues específicamente gran cantidad de aliados, que son sus mismas estructuras que cumplen una determinada función. Es por ende que aquí te estoy colocando también específicamente esto, ¿no? Las bases nitrogenadas, que ya lo sabes, el ARN, tenemos la desoxirribosa, en este caso del ADN, ¿sí? Y la ribosa en el ARN. Ahora, cuando dice localización, estoy especificando, ya, en este grado, en dónde voy a encontrar, en la célula, obviamente, el ADN. Lo voy a encontrar en el núcleo, ¿sí? Lo voy a encontrar en los cloroplastos, ¿sí? También encuentro ADN ahí para las plantas, y lo voy a encontrar en la mitocondria, que obviamente también sintetiza carga energética que le sirve al ácido nucleico. En el caso del ARN, lo voy a encontrar dentro de la unidad del núcleo, que se llama nucleolo, ¿ya? Y en el caso de los ribosomas, que obviamente pues son los que van a comenzar a ¿qué? Comenzar a permitir que se pueda tener en cuenta el aspecto de que en el caso de los ribosomas, sintetizar las proteínas para que puedan ser utilizadas por el ácido nucleico. Y en el caso del citoplasma, que también puede tener ARN, depende mucho, por ejemplo, de la capa que haya formado y específicamente que no tenga grandes cantidades de organelas, simplemente unas cuantas, donde ella lo puede manejar. La función del ADN es la transmisión de las características hereditarias y la del ARN es la síntesis de proteínas. Mira, acá estoy dejando, obviamente, la cadena, ¿sí? Es importante esta cadena de aquí, ¿ya? La cadena de ARN y la cadena de ADN. Ahora, vamos a tener en cuenta la ronda de preguntas para la participación. Así que, por favor, voy a agarrar, sí, por favor, ya, voy a agarrar, a ver, voy a, por favor, sí, voy a activar tus micrófonos, sí, voy a activar tus micrófonos, ¿ya? Para que obviamente puedas contestar y puedas, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí puedes reactivar tu micrófono, pero acuérdate que, por favor, tienes que levantar la mano para que obviamente tengas en cuenta eso, ¿ya? Primera pregunta, a ver, ¿cómo se llaman las bases, cómo se llaman las bases hidrogenadas de los ácidos nucleicos? A ver, levanta la mano, por favor, la respuesta. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, ya? Las bases, ¿ya? ¿Cómo se llaman las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos? O sea, en general. A ver, Cóngora, dime. Purinas. ¿Qué más? mm, Ya está bien, a, purinas, está bien. ¿La a otra ver, cómo se llama? adenina. Claro, se llaman pirimirínicas, purinas y pirimirínicas, ¿ya? Muy bien. ¿Listo, Cóngora? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a la unidad del ácido nucleico? ¿Cómo se le llama a la unidad del ácido nucleico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se le llama a la unidad del ácido nucleico? Por favor, participa. Rápido. A ver, Cóngora. Nucleótido. Muy bien, Cóngora. Bien. Sigamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le llama, ya? ¿Cómo se le llama, ya? A aquella estructura que está conformada simplemente con bases nitrogenadas más el azúcar. ¿Cómo se le llama? Lo dije. Puedes responder en el chat también si quieres, ¿eh? Si no quieres hablar en el chat porque está activado. ¿Cómo se le llama a la estructura formada por base nitrogenada más, ¿ya? Por base nitrogenada más eh, el azúcar. No, no se le llama desoxirribosa. ¿Cómo se le llama? Uracilo. ¿Perdón?
¿Uracilo? No, 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 no. ¿Te acuerdas que estábamos escuchando la clase? DNA. ¿Sí? DNA. No, porque el DNA ya tiene los tres. Ah, ¿Cómo se le llama? ADN. Empieza con nu. ¿Uracilo? No, ¿Uracilo? Nucleótido. empieza con nu. Nucleobases. Nucleótido. ¿Quién habló? ¿Quién habló? A ver, disculpe. Evelyn marca. Ya, Nucleobases, Evelyn No, marca. no, 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 no es nucleobase, no. Nucleótido. ¿No? ¿Nucleócido? Nucleócido, Nucleócido. muy bien, Alarcón, muy bien, Ah. escrito acá. Nucleócido, perfecto. ¿Ya? A ver, sí, última pregunta, ¿ya? Para poder, obviamente, indicarles acerca de lo que vamos a hacer en la tarde en el classroom, ¿ya? Sería bueno que ingreses en la tarde para ver qué vamos a organizarnos. A ver, dos preguntas más para dos alumnos más. A ver, dime, ¿cuál es la función principal del ADN? ¿Cuál es la función principal del ADN? A ver, Almacena información ya, ¿a información qué? de genes, Genética. Ya, bien, bien. Genes y genoma. Genes y Oh, Genoma. genoma. Ya, pero chicos, no puedo poner participación porque tienes que levantar la mano para poder cederte el micrófono. A ver, Ximena, respuesta. almacena información de genes y genoma. Muy bien. Ximena, ¿tu apellido cuál es? Cóngora. Ya, muy bien, Cóngora. A ver, sigamos. Última pregunta, por favor. Siempre la manito porque no puedes hablar porque se hace desorden. Siguiente pregunta, última. A ver, ¿cuál es la función del ARN? Copiar. Copiar sus... Levanta la mano. A ver, Ampuero. Copiar el ADN. Perdón, no te escucho. Profe, Copiar al ADN. Muy bien, Ampuero. Listo. A ver, muchachos, en la tarde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te explico, ¿ya? Gracias. En la tarde vamos a hacer lo siguiente. Mira, lo que voy a empezar en la tarde, por eso quiero que te conectes a la hora, que es de 2:20 a 3, ¿sí? Para hacerlo rápido, ¿ya? Antes de las 2:20 yo ya estoy conectado. 2:20, antes de las 2:20, para terminar rápido. Lo primero que voy a hacer es mostrarte la lista. Por favor, quiero que las personas que estén en la clase de la tarde miren la lista, ¿sí? Miren la lista para que identifiquen si su correo Gmail está correcto. Porque ha habido el error que han enviado, obviamente, correos Gmail incorrectos y lo han seleccionado en la lista y nosotros los profesores lo copiamos y por eso que no te llega ninguna invitación, que no pasa nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Te fijas en tu correo, si es tu correo, me dices, profesor, sí, es mi correo. Entonces, te tiene que llegar la información. Para aquellas personas que no les ha llegado la información, o sea, mejor dicho, que no ha llegado la invitación, me indicas